Segundo separado para la semana 5, nos toca Grecia y Roma, civilización griega, civilización romana, ¿ok? Ahora, en cuanto a ambas civilizaciones, van a ser, digamos, las más importantes de la Edad Antigua. Incluso durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, van a ser tomadas como modelo. Hemos visto, por ejemplo, el humanismo, ¿verdad? Hemos visto el Renacimiento. Tanto el humanismo como el Renacimiento van a tomar como base los modelos clásicos o los modelos greco-romanos. Ahora, ambas civilizaciones, obviamente, sabes que se encuentran en Europa, ¿verdad? He puesto aquí mi supermapa. Vamos a ubicar primero. O vamos a colocar primero los aspectos importantes dentro del mapa. Colocamos, a ver, ¿cómo se llama esta porción de mar gigante? Te lo tienes que saber de memoria. Este mar que conecta o que está dividiendo ambos continentes, europeo, africano, mar Mediterráneo, ¿verdad? Mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. Ahora, como en tu separata creo que nos pide ubicación norte, sur, este, oeste, al norte tenemos al sur el mar Mediterráneo. Eso aquí es Grecia. Italia. Hasta Grecia. Al sur tenemos el mar Mediterráneo. Al norte tenemos la rival de Grecia, que en algún momento la va a dominar con Filipo II. ¿Te acuerdas Filipo II? Alejandro Magno. ¿Te acuerdas, no? Quien me diga que Alejandro Magno es griego, lo visto por la ventana. Griego. No es griego, ¿verdad? ¿De dónde es? De Macedonia. Macedonia. Por aquí por el norte tenemos a Macedonia. Al este de Grecia tenemos otro mar. Tenemos el mar Egeo. Vamos a hablar de Egeo. Al oeste tenemos el mar Adriático. ¿Ok? También lo puedes encontrar así. Al norte, Macedonia. Al este, el Egeo. Al sur no te va a salir el mar Mediterráneo, porque corresponde a todo. Te va a salir el mar Jónico. ¿Ok? Y al oeste tenemos el mar Mediterráneo. Dentro de esta porción de tierra que sobresale el mar, a ver, por geografía, ¿cómo se llaman aquellas porciones que salen hacia el mar? Dependiendo del tamaño, ¿no? ¿Cuál es más grande? Península. Golfo. El Golfo, ¿verdad? Golfo, península, bahía, ¿verdad? Por geografía. Ahora, esta parte, esta porción de acá es la península. ¿Pero península de dónde? Se llama península de los Balcanes. Península de los Balcanes. Península de los Balcanes. Que va a ser decisiva durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Península de los Balcanes. Ahora, siendo un poco más exhaustivo en cuanto a la ubicación central de la península de los Balcanes, sabemos que está en el continente europeo. ¿Pero en qué parte del continente europeo? En la parte sur central, en la parte norcentral, en la parte nororiental, en la parte central, en la parte este de Europa. Te pide, creo, ahí la ubicación también. Se encuentra en la parte sur oriental, en la parte sur y oriental de Europa. Ahora, a Grecia también la podemos colocar como la primera civilización europea. Es así. Primera civilización europea. Lo voy a poner acá europea abajo.
¿Ok? Tenemos ahí la ubicación fácil. Península de Balcanes, parte sur oriental de Europa, primera civilización europea. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Grecia tiene dos periodos bien marcados: la prehelénica y la helénica. Prehelénica y helénica, que vamos a ver aquí en los periodos. La prehelénica va a estar basada en dos sociedades que no van a estar dentro, o bueno, una sí va a estar, pero la primera no va a estar dentro de Grecia continental, sino va a ser Grecia insular. ¿A qué se refiere Grecia insular? A ver, geografía, Grecia insular. Insular. ¿A qué hace referencia? A ver, Elena. A una isla, ¿verdad? A Grecia que se encuentran en las islas. Por ejemplo, tenemos aquí islas como Creta, tenemos islas como Rodas, tenemos, ¿qué otras islas? A donde iba a ir Odiseo. ¿Su casita dónde queda? ¿Dónde queda su casita de Odiseo? Ítaca. Ahí está, ¿ves? Entonces, ese conjunto de islas va a ser Grecia insular. ¿Ok? Perfecto. Ahora, la primera civilización prehelénica, primera civilización prehelénica, va a ser la minoica, ¿verdad? O la cretense. ¿Cuál es? ¿La minoica o la cretense? Minoico-cretense. ¿Cómo? Ahí alguien lo dijo. Es lo mismo. ¿Ya ves? ¿Por qué te confundes? Pero nosotros le vamos a poner cretense, pues, porque hace referencia a la isla de Creta. ¿Ya ves? No dudes, no dudes. No dudes de ti mismo. La cretense. ¿Ok? Que hace referencia a la isla de Creta. Ahora, en Creta se han encontrado los primeros vestigios de la civilización griega. Ahora, en cuanto a Creta, sabemos que es una isla. Capital de Creta, Nosos, perfecto. Capital de Creta, Nosos. Subimos el nivel, primera ciudad en Creta. Primera ciudad en Creta. Ingresas. Se llama Cafti. Malases, no. Malases. Usa la vieja confiable, el profesor no viene. ¿Ok? Entonces, tenemos Creta, ciudad de Nosos, importante. No vamos a repetir tanto los aspectos que ya tienes en tu separata. No vamos a repetir tanto los aspectos que tú ya tienes en tu separata, sino vamos a colocar términos nuevos o definiciones nuevas o algunos datos extras. A ver, dice, según tu separata, la ciudad de Nosos, palacio principal, Nosos, ¿verdad? Talasocracia. ¿Qué es la talasocracia? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que como es una isla, la principal actividad económica va a ser la pesca y el comercio. ¿Ok? Este comercio estaba muy ligado al rey. Recordamos a un rey, creo, ¿no? Al principal rey de Creta. Al rey Minos, ¿verdad? Rey Minos. Talasocracia, dominio político, económico mediante el mar. Talasocracia. Ahora, el rey Minos tenía varias ciudades a su cargo, las cuales estas ciudades le solían dar tributos al rey Minos. Cuando el rey Minos tuvo un percance con su esposa, la cual su esposa en una noche de pasión no tenía con quién, y lo único que encontró fue un toro. Sí, y mientras su esposo dormía, hizo ingresar al toro a su habitación. ¿Ah? No, la
La reina, su esposa fue la reina. Hizo ingresar un toro por la noche y toda la noche. Y de este resultado nació un ser mitológico. ¿Quién fue? El Minotauro. Pero como el rey Minos estaba tan avergonzado de esta criatura, mitad toro y mitad ser humano, lo que hizo fue mandar a construir una prisión para a este Minotauro, el famoso laberinto. ¿Ok? Este laberinto fue construido por un famoso arquitecto griego. ¿Ok? Dédalo, ¿verdad? Dédalo. ¿Su hijo quién era? El pajarito. Ícaro. ¿Ok? ¿Está listo, no? El narrador de cuentos. ¿Va a volver a salir? ¿Va a volver a salir? Pero ya que esto ya está. ¿Lo va a revivir? Entonces, este ser mitológico Minotauro, encerrado en el laberinto construido por Dédalo, lo que va a crear a nivel cultural o a nivel histórico, que hasta el día de hoy se mantiene, es lo que se conoce como la tauromaquia. En el Perú hay tauromaquia. Claro, pues en la plaza de Hacho. Las corridas de toros se refiere a la tauromaquia. La tauromaquia, ¿ok?, tiene sus bases en la sociedad cretense. Ahora, este ser mitológico, el Minotauro, va a ser derrotado, ¿te acuerdas, no? ¿Por quién fue derrotado? ¿Por quién fue vencido? Teseo, Perseo, ¿quién fue? Teseo, ¿verdad? Recuerda que te había dicho que el rey Minos tenía importantes ciudades a su cargo. ¿Ok? Una de estas ciudades se encontraba aquí en la península. El rey era Egeo. Egeo tenía su hijo, Teseo. Ahora, Egeo, todos los años enviaba una cantidad de personas para que se metiesen al laberinto y alimentaran al Minotauro. Pero Teseo, al ver que la población pues se iba asustando, iba teniendo miedo, pánico cada vez que tenían que enviar este tributo a la isla de Creta, lo que hizo Teseo fue ir, o sea, él ofrecerse como el tributo. Y Teseo, al momento de llegar a la isla de Cretas con el rey Minos, se enamora. La fregó, se enamora. O sea, que dicen que el que se enamora pierde, ¿no? Estaba en coro, así. ¿Ok? Entonces se enamora de la hija del rey Minos. Sí. Entonces, la hija del rey Minos lo que va a hacer es ayudar a Teseo para que cuando esté dentro del laberinto pueda encontrar al Minotauro, lo pueda asesinar y pueda regresar, y le da como un ovillo de hilo, ¿no? Ahora, la parte, digamos, triste de esta historia, una vez que mata al Minotauro, es que el padre de Teseo le había hecho prometer a su hijo que tenía que regresar, pero con una condición, porque su padre amaba demasiado a su hijo. Entonces, Egeo le dice: cuando regreses, quiero ver los barcos a lo lejos, y para saber que estás vivo, por favor, pon las velas en negro. Pon las velas en negro para yo saber que estás vivo y no me mates con esta agonía, porque yo te voy a estar esperando aquí, sentadito. Entonces, Teseo logra sobrevivir, se escapa con la hija del rey Minos, se escapa. En el camino deciden parar en una isla y la hija del rey Minos se escapa. Lo único que estaba haciendo era utilizar a Teseo para escapar de su padre. Así son. Entonces, se escapa la hija del rey Minos y Teseo, porque sí estaba enamorado de ella. Teseo sí estaba enamorado de ella, para que vean que sí nos enamoramos nosotros. Entonces, estaba tan enamorado que se hunde en una profunda tristeza. Enrumba el barco y cuando está regresando se olvida de cambiar las velas. Y su padre ve a lo lejos las velas blancas y piensa que su hijo había muerto. Y lo que hace Egeo es: por mi hijo, y
se lanza el barranco. Y por eso a este mar se le llama el mar Egeo, en honor pues al rey Egeo. Ahora, durante esta época se da la leyenda del Minotauro, la tauromaquia, pero un aspecto muy importante que tenemos que diferenciar entre lo cretense y lo minoico que vamos a ver, lo micénico que vamos a ver ahora, es el tipo de arquitectura que tuvieron. Los cretenses, ¿qué tipo de arquitectura tuvieron? Ellos se caracterizaron por tener una arquitectura palaciega. ¿Y qué es palaciega? ¿Para que no ven? No. Palaciegas son grandes palacios que se han encontrado en la ciudad de Creta. ¿Te acuerdas quién encontró el supuesto laberinto o la ciudad de Knossos? Henry, ¿no? Henrik Schliemann encontró. O Enrique para los amigos. En castellano, patito. ¿Ok? Y se dice que el final de la sociedad, de la civilización cretense o minoica se debe pues a conflictos internos. Algunos mencionan que se debe a invasiones aqueas, otros dicen que fue una gran erupción que llevó al decaimiento de esta sociedad, pero no hay una confirmación exacta. Y otra civilización es la civilización micénica, que hace referencia a los aqueos. ¿Has escuchado a los aqueos, no? Los aqueos. Ahora, aquí, así como hemos mencionado al principal rey de la sociedad cretense, ¿quién fue aquí el principal rey? El que declaró la guerra a Troya. Agamenón. A estos reyes se les solía tildar con un nombre. A estos reyes, o los reyes micénicos, también se les llama Wanax. Y a sus guerreros más importantes, o a sus generales más importantes, se les llamaba laguaguetas. ¿Okay? Un datito ahí para que lo tengas en tu libro. ¿Okay? Ahora, para diferenciar tipo de construcciones, tenemos aquí la arquitectura palaciega y aquí los muros. A estos muros también se les dice muros ciclópedos. Porque según la mitología griega, los muros micénicos fueron construidos por los cíclopes. O sea, son tan grandes que, así como aquí en Perú, pues, ¿no? ¿Has visto Sacsayhuamán? ¿Lo has visto? Sí. Esa grande piedrota, no se explican cómo fue. Algunos dicen gigantes y todo, ¿no? Acá tenemos los muros ciclópeos. Durante este periodo se va a declarar la guerra de... no se dice Troya, ¿cómo se dice? Ilión, perfecto. Ok, por eso el libro, ¿cómo se llama? La Ilíada, gracias. Ok, ahora, ¿por qué ocurrió la guerra con Troya? ¿Por qué ocurrió la guerra con Troya? A ver, Elena, explícanos. ¿Por qué causaste la guerra? Explícanos. Elena, ¿por qué causaste la guerra? Cuéntame. ¿Ok? Por escaparse con Paris, supuestamente, ¿no? Por escaparse con Paris. Pero ese es el pretexto, ¿no? Pero hay una narración antes del rapto de Elena. Por ese pedacito. Digamos que un cuento, una historia aparte, ¿no? Que es la de Eris, la de la manzana de la discordia, que todos se querían pelear por Paris, ¿no? ¿Okay? Pero digamos que el pretexto, según la mitología o según la tradición literaria, se dice que la causa fue la guerra de Troya. Pero en sí, Troya, en el mapa, ¿dónde lo podemos ubicar? Troya se encuentra acá. ¿Actualmente en qué país? En Turquía. ¿Y dónde firma tu novela? En Turquía. Gracias. Que no parece caballo, pero
Es como que entrecierra los ojos y ve que es un caballito. ¿Ok? El caballito. Ahora, esta guerra que parte desde Micenas, tenemos aquí Micenas. No lo voy a colocar porque luego voy a poner Esparta. Y luego voy a poner Esparta. Ahora, esta guerra nos tenemos que contextualizar para poder entender por qué ocurre esta guerra. ¿Estamos en qué edad? ¿De piedra o de los metales? De los metales. Nos encontramos en plena edad de bronce. Ahora, ¿cuál es el símbolo químico del bronce? No, es una aleación. Exacto, es una aleación, no lo vas a encontrar en la tabla periódica. Entonces, ¿es una aleación de qué metales? Cobre y estaño. De cobre y estaño. El cobre es abundante. Tenemos, por ejemplo, aquí la isla de Chipre, donde es abundante. Ahora, el estaño lo vamos a encontrar por aquí, grandes minas de estaño. Minas de estaño. Es por ello que esta guerra, según la historia, ya te podemos decir de forma verídica, esta guerra ocurre por las minas de estaño. En esta guerra, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Micenas o Troya? Ganó Micenas, ¿verdad? Con el caballito de Troya, Ulises, toda esa gentita chula, ¿verdad? Ahora, dime. Ahora, en cuanto a la guerra de Ilión, o la guerra de Troya, también se dice que llega a su fin este periodo con invasiones. ¿No se ha escuchado de los pueblos del mar? Ya con la invasión de los pueblos del mar llega a su fin esta civilización. Ahora, esta es la civilización prehelénica. Ahora, todo lo que vamos a ver aquí es la civilización helénica, que se divide en 4 periodos. La Edad Oscura, arcaica, clásica y oscura, arcaica, clásica y macedónica o helenística. Macedónica. Ahora, estos 4 periodos son, digamos, ya la civilización helénica. Ahora, venía en el examen, creo, vino una vez hablando sobre este tema de la Grecia insular, Grecia peninsular, y decía, ¿qué es Grecia? Vino una vez una pregunta de misión así media rara. ¿Qué es Grecia? ¿Qué es Grecia? O sea, porque hay Grecia insular, Grecia peninsular, Grecia continental. ¿Qué dice? Tiene islas. Claro, la respuesta era fácil. Era como que Grecia, es como que no es un lugar, es un conjunto de ciudades. Es un conjunto de ciudades-estado o es un conjunto de polis. Todas estas polis. ¿Okay? Ahora, en estas edades, a este periodo oscuro se le llama así porque no hay mucha información sobre ello. No hay muchos detalles sobre durante este periodo. Vemos constantes guerras. A este periodo lo que sí podemos resaltar es que también se le conoce como el periodo homérico. El periodo homérico. ¿Por qué? Porque durante este periodo se van a desarrollar 2 importantes obras literarias, clásicos. Una, Ilíada, y la otra, la odiosa, la Odisea. ¿Cómo? La Ilíada y la Odisea. Ahora, cada uno de ellos tiene un significado.
según los estudiosos, ¿cómo? Claro, la guerra y la paz. Se dice que la Ilíada es un canto a la guerra, y la Odiosa es un canto a la paz. Ahora, hay otra obra que narra la Ilíada, pero como en versión dibujitos. No sé si has escuchado. Se conoce como Indo-Europa. Indo-Europa. Migraciones indo-europeas. Principalmente tres pueblos: los jonios, dorios y los jonios, dorios y los eolios. Un dato importante: en esta época estos pueblos lo que van a hacer es ingresar un material importante para las guerras. Van a poner fin a una edad, incluso. Va a ser el ingreso del hierro. ¿Quién ingresa el hierro? Los dorios. Por eso se dice que aquí es el fin de la edad de hierro. Fin de la edad del bronce. Fin de la edad del bronce. Fin de la edad del bronce. Ahora, durante el periodo arcaico, vamos a ver el desarrollo de las polis. ¿Y qué era una poli? Una ciudad-estado. ¿Y por qué se dice que es ciudad-estado? Claro, porque tiene sus propias leyes, tiene su propia autonomía como ciudad. A pesar de eso, eran un conjunto. ¿Okay? No sé si has escuchado de Estados Unidos, ¿no? Pues en Estados Unidos cada estado tiene sus propias leyes. Hay leyes que coinciden, pero por ejemplo en un estado puede ser legal la marihuana, en otro estado no. En un estado puede ser legal el aborto, en otros estados no. ¿Cómo? O la pena de muerte también. ¿Ok? Ciudades-estado. Ahora, ¿por qué se dice que estas migraciones indoeuropeas proporcionan el desarrollo de las polis? Porque vemos que estas polis o estos pueblos, jonios, dorios, eolios, se van a establecer unos por aquí en Atenas, otros por aquí en Esparta. Vamos a tener por acá Tebas. Tenemos por acá también más arriba Corinto, que va a ser después. Ahora, estas polis lo que van a hacer es buscar metrópolis. ¿Y qué son metrópolis? Como digamos una poli de la poli. Una poli de la ciudad. ¿Y por qué necesitaban metrópolis? ¿Por qué necesitan polis? Necesitaban nuevas zonas de cultivo, porque la población empezaba a aumentar, aumento demográfico. Vamos a poner aquí, aumento demográfico. Aumento demográfico. Y esto facilitó o ayudó a desarrollar la navegación. Desarrolló la navegación y el comercio. Ahora, estas polis formaron metrópolis para buscar nuevas zonas de cultivo debido al aumento demográfico y ayudó a la navegación. Ahora, ¿qué metrópolis había en esta época? Este desarrollo permitió llegar hasta lo que es ahora Italia.
lo que es la parte de Italia. Formaron ahí una poli, la Magna Grecia. Llegaron hasta la zona de Francia también. La Marsella. De esa ciudad sale la marsellesa, el himno nacional, la marsellesa, ¿ok? Marsella. Tenemos también que formaron por aquí en Italia, Nápoles, Siracusa, por ahí también, algunas metrópolis. Ahora, dentro de estas metrópolis, ¿ok? Vamos a ver que son polis de una poli. Ahora, pero ¿cuáles son las dos principales polis que van a destacar en esta época? Atenas y Esparta. No voy a entrar mucho a ese ámbito. No te voy a decir la sociedad, ese tipo de cosas, porque ya lo tienes en tu separata, ¿ok? Ya lo tienes en tu separata. Solamente vamos a poner algo bien puntual. Tenemos Atenas y tenemos Esparta. A los Espartanos, cada uno de ellos tuvo una manera de pensar o una manera de desarrollarse en la historia. Se dice que los atenienses se dedicaron al comercio. Eran un conjunto de comerciantes que dominaban esta zona. Es lo que más o menos ocurrió en el Perú durante la República Aristocrática. Vemos que era un conjunto de personas que prácticamente dominaban el Perú mediante el comercio, la agroexportación. Este conjunto de personas se dedicaban al comercio con otras polis y con otras metrópolis. Ahora, Atenas se le conoce como la oligarquía comercial. Y los espartanos fueron un poco más cerrados en cuanto al comercio. Se dedicaron a comerciar, pero prácticamente entre ellos, y a producir solamente para ellos. Ellos eran la aristocracia terrateniente. Ahora, dos aspectos importantes. Atenas desarrolló mucho lo que es la educación, y Esparta desarrolló mucho lo que es la guerra, En cuanto a Atenas, se dice que a la edad de 5 años ya se le enviaba a aprender ciertos aspectos de filosofía, de parte de oratoria, esas cosas básicas. Y el que lo llevaba era un esclavo. A este esclavo se le llamaba pedagogo. ¿Okay? Por eso ya entienden más o menos por qué actualmente la carrera de docente se llama pedagogía. ¿Okay? El que lo llevaba era un pedagogo. Y ya luego se educaba pues, en otros ámbitos cuando crecía. Y en cuanto a Esparta, a la guerra, se le inculcaba este aspecto desde pequeños. ¿Okay? Incluso desde su nacimiento. ¿Lo has visto, no? 300. Cómo iban hasta el monte Taigueto, y mismo Simba, ahí lo analizaba. Si lo veían con alguna deformidad, pues automáticamente ese niño era descartado. Veían, sí, a ver, de patita por acá, a ver, abajo también, chalón. Y si pasaba la prueba, perfecto. Y si no, por ejemplo, si tenía alguna deformidad, automáticamente lo eliminaba. ¿Ok? Imagínate que en esta época apliquen esto, ¿no? Imagínate que en esta época, cuando naces, a ver, vamos a ver si está bien. ¿Te imaginas que me quedo sin alumnos, pues, no? Imagínate. Sí, profesor. No me digas. No, lo siento. Y sin profesor también te pasa. Entonces, una vez que pasaba la prueba, llegaba a la edad de 5 años el ágoge, donde pasaba la prueba de dejarlo solo para que pueda sobrevivir. Y esta sobrevivencia tenía que ser a cualquier costo. Si tenías que matar, si tenías que robar, si tenías que hacer lo que sea para sobrevivir, tenías que hacerlo. Incluso en la sociedad espartana era permitido robar. Lo que no era permitido era que te atrapen robando. No, de verdad. Si tú robabas y no se daban cuenta,
y luego lo manifestabas que habías robado, era como que, oye, está chévere, tú eres, ¿sabes? Pero si te encontraban robando, te daban por mongo, o sea, para atraparte. Claro. Ok, otro aspecto importante también tenemos los Juegos Olímpicos. Ok, estos Juegos Olímpicos en Atenas, ¿a quién eran dedicados los Olímpicos? A Zeus. Pero sabes que no solamente hay Juegos Olímpicos, hay otro tipo de juegos. ¿Has escuchado los Juegos Píticos? Juegos Píticos. Así como hay Juegos Olímpicos, que son dedicados a Zeus, hay Juegos Píticos, que son dedicados a otro dios. Son dedicados a Apolo. Son dedicados a Apolo. Hay otros juegos que son los juegos Nemeos, que si bien recuerdo creo que son dedicados a Hércules. Claro, los juegos Nemeos. Y hay otros que son los juegos Ístmicos, que son dedicados a Poseidón. O sea, no solamente desarrollaron juegos en cuanto a Zeus, sino a Apolo, a Hércules, a Poseidón. Y ellos desarrollaron mucho lo que es la gimnasia. ¿Y qué es la gimnasia? Eso es como que la base de los actuales centros que donde vas y haces puntos. Esos son los gimnasios, ¿verdad? Gimnasia proviene del griego gimnos. ¿Y qué es gimnos? Gimnos es desnudo. O sea, estos juegos se realizaban desnudos. Se realizaban totalmente desnudos. Te ibas a ir corriendo, ¿no? Corriendo desnudo. O sea, lanzamiento de bola. Es que la bala, pues, de bala. Lanzamiento de bala. La bala, pues, de bala, de lanza, todo, pues, ¿no? ¿Sabes? Como jabalina, que te confundías. Entonces, estos juegos se desarrollan en Atenas. Y obviamente en Esparta tenemos todo lo que es el sistema militar. Ahora, tenemos la etapa clásica, que va a ser la etapa de expansión de las polis. A esta etapa de expansión, vamos a ver la etapa de expansión comercial, va a provocar una guerra, una de las guerras más importantes de la antigüedad, las guerras médicas. Las guerras persas versus los griegos, ¿verdad? ¿Cuántas guerras médicas? 3, ¿verdad? La primera, victoria o derrota. Victoria. La segunda, victoria. Casi, ¿no? Casi. Dentro de la Segunda Guerra Médica, una fue derrota. ¿Te acuerdas? De los 300 espartanos. ¿Ok? Esa es la batalla de las Termópilas. Ya en Salamina, ya logramos vencerlos. Y la Tercera Guerra Médica, la voy a poner aquí. Primero. Ahorita vamos a ir a. No, ya sí, no. Casi. ¿Ok? Y voy a poner otra cosa, sino que no va a alcanzar el espacio. Ahora, tenemos griegos versus persas. Estas 3 guerras médicas va a ser casi, digamos, un 80% victorias griegas, especialmente atenienses. Pero esta guerra, cuando ganan los atenienses con la paz, ¿cómo se llama la paz? La paz de Calias, logran derrotar a los persas con la paz de Calias. Lo que hace es el dominio total ateniense. ¿Pero el dominio de dónde? Las zonas comerciales son las zonas de navegación, es decir, toda la zona del Mediterráneo, el mar Egeo. Cuando hablamos de las guerras médicas, y ha venido el examen de admisión, ¿cuál fue una de las causas o la consecuencia principal de las guerras médicas? Va a ser el dominio del Mediterráneo o el dominio comercial del Mediterráneo.
pero el Mediterráneo oriental, dominio del Mediterráneo oriental. No te confundas, luego vamos a hablar de las guerras púnicas. Oriental, dominio del Mediterráneo oriental. Ok, tenemos el dominio del Mediterráneo oriental. ¿Ya? Triunfo, el esplendor cultural, político y económico de Grecia, llamado el siglo de Pericles. El siglo de Pericles. El siglo de Pericles. Ahora, a Pericles se le considera como uno de los mejores oradores de la historia. ¿Okay? Que es un orador aquel que tiene el arte del don de la palabra, pues el don del flow. ¿Okay? Y la tía. Ellas y no ellas. ¿Ok? El siglo de Pericles. Con el triunfo ateniense en las guerras médicas, vamos a tener el siglo de Pericles, que va a ser el máximo esplendor cultural, económico, político ateniense. Durante esta época se va a formar una liga. La justicia. La Liga de Delos, la cual estaba al mando, obviamente, Atenas. Atenas era la gran triunfante, la gran vencedora de los persas. Ahora, durante esta época se van a construir dos importantes monumentos en homenaje a la victoria que habían tenido contra los persas. Se va a construir el Partenón y el Erectium. Las conquistas de Alejandro. El Erectium. ¿Ok? ¿Qué es un Erectium? ¿Conoces un Erectium? Eso es. Eso es. ¿Ok? Es un templo. No, no es eso, es. El Erectium es un templo, ¿ok? El templo. Ahora, tenemos el máximo esplendor cultural, económico, político durante la época griega, la época clásica. Ahora, durante esta época se consolida la democracia. Vino en examen de admisión cuál fue el principal aporte de los griegos, pero no había democracia. La clave es no había democracia. No había democracia. Había arquitectura, había historia, había filosofía, había escultura y el otro no me acuerdo. Escultura. Ya vamos a ponerle otro aspecto, a ver. Literatura. Era la filosofía. Si no estaba democracia, es filosofía. Recordamos que aquí en Grecia van a aparecer los primeros filósofos. ¿Ok? Se consolida la democracia. ¿Quién fue el que consolidó la democracia? El señor Clístenes. ¿Ok? Averigua el proceso de formación de democracia, por favor. Cuando esté en tu casa, averigua cómo pasa de monarquía, tiranía y todos esos aspectos. Averigua, por favor, que es importante. No nos va a dar mucho tiempo. ¿Ok? Se consolida la democracia. Durante esta época, vamos a ver que la gran vencedora es Atenas. La que ganó es Atenas. La que tiene el dominio de Grecia es Atenas. Pero Atenas va a empezar a usar el sistema de impuestos, tributos, que aquellos que pertenecían a la Liga de Delos van a tener que pagarle tributos a Atenas. Y esto va a provocar que una poli se rebele, o va a estar en contra de esta liga, o va a estar en contra del sistema ateniense. Va a ser Esparta. Y va a provocar, o le va a declarar la guerra a Atenas, y vamos a ver la guerra del Peloponeso.
donde se enfrentan dos sistemas políticos. Se enfrentan dos sistemas políticos. Se enfrenta la aristocracia versus la democracia. Aristocracia versus aristocracia. O también lo puedes encontrar como el enfrentamiento de dos ligas. La liga de Delos y la liga que va a formar Esparta. La liga de Peloponeso. ¿Okay? De estas guerras, ¿quién salió vencedora? Esparta. Esparta venció a Atenas. ¿Pero por qué venció a Atenas? Se alió con los persas. Persas, sí. Y eso que, ¿te acuerdas que los persas habían derrotado a los espartanos? Ya, alianza. Dicen que el enemigo, no, el amigo, ¿cómo es? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso me acuerdo que yo lo aprendí cuando estaba en primaria y utilizaban esto de más, menos, igual, más. Es que le quiero decir que Más, menos, más. Sí, sí, que le quite, porque siempre hacen eso. Más, menos, más, menos. ¿Ok? Entonces, iba a lograr derrotar a los atenienses en una famosa batalla. La batalla de Queronea. Queronea. En la batalla de Queronea. Ahora, Filipo, cuando llega a Grecia va a tener una oposición tremenda. Va a ser totalmente repudiado. Tanto así que se va a escribir un libro dedicado a él, pero todo ese libro criticando. Este libro se llama, a ver, voy a poner otro color para que se diferencie. Se llama Las Filípicas. Filípicas. Lo escribió el orador más grande del mundo. Alucina que es el orador más grande del mundo y era tartamudo. Eso es todo, amigos. ¿Eratóstenes? Ese no fue el que midió la Tierra. Eratóstenes midió la Tierra. Este fue Demóstenes. ¿Ok? Solamente se dice que ha sido superado por Pericles. Ok, dice, pero se considera Demóstenes como el mejor, a pesar de ser medio tartamudito. A la muerte de Filipo II le va a suceder su hijo, Alejandro. Alejandro III. Alejandro III. Que tú lo conoces como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Este señor Alejandro va a ser quien va a expandir totalmente el imperio. Expansión, llegando, pasó por Mesopotamia, pasó por Egipto, pasó por la India, bueno, antes pasó por Persia, lo voy a colocar acá. Persia está antes. Persia hasta la India llegó. ¿Ok? El rasgo importante de Alejandro, aparte de la expansión, es que permitió que los elementos culturales de Oriente se mezclaran con los elementos culturales de Occidente, a lo cual en tu libro, ¿cómo se le llama? Helenismo. ¿Y qué es el helenismo? Si lo queremos colocar en un término un poco más sofisticado, sincretismo cultural. Los elementos de Occidente se mezclan con los elementos de Oriente, incluso en la religión. ¿Okay? Tenemos el helenismo. Alejandro lamentablemente murió por una fiebre, pero dejó
a sus 3 generales a cargo de todo el imperio, lo cual esos 3 generales ya se repartieron totalmente. Son las 3 dinastías que dejó el señor Alejandro. Dinastías. Una, la dinastía ptolomeica, se quedó con la parte de Egipto. De esta dinastía es la famosa faraona. Yo pensé que era Marisol. Ok, ptolomeica, de aquí sale Cleopatra. Tenemos la Seleucida, que se quedó con parte de Persia por allá. Y la otra, ¿cuál era? ¿Ok? No me acuerdo. ¿Cómo se llama la otra? ¿Está en tu separata? ¿Dónde está? A ver, la otra. Tenemos la ptolomeica, la Seleucida y la Antígona, gracias. La Antígona. La Antígona se quedó con la parte de Macedonia. La Antígona. ¿Ok? Ahora, importante, porque también lo resalta en tu separata, es ver el aspecto cultural. El aspecto cultural. Voy a subrayar, mientras tanto, ve copiando. Pero yo cierro el cuadro. En cuanto a historia, tenemos principalmente a 3 personajes. A Heródoto, obvio, libro, obra, los 9 libros de historia. ¿Qué se narra en los 9 libros de historia? Las guerras médicas. Otro, Tucídides o Tucídides. Libro, las guerras del Peloponeso. Gracias, Elena. Otro, Jenofonte, Anábasis. ¿Ok? Pero principalmente, aparte de Anábasis, tenemos que recalcar que Jenofonte fue quien recopiló no los escritos de Sócrates, pero sí fue quien escribió acerca de Sócrates. Recuerda que Sócrates no tiene ningún libro. ¿Okay? Fue quien recopiló, digamos, los postulados o el pensamiento socrático, Jenofonte. Otro, hablemos de filosofía. Filosofía. Primer filósofo de la historia. Tales. ¿Y por qué es el primer filósofo? ¿Por qué fue el primero que escribió? Porque los otros no. El primero en descubrir que descubrir. Usó la palabra filósofo. Él fue el primero en analizar la causa primera. ¿Y qué es la causa primera? El origen. Y para Tales de Mileto, ¿cuál es la causa primera de todo? El agua, porque él viene de una isla llamada Mileto. Y esta isla pues se dedica a la pesca y todo. Pero él vio que todo gira alrededor de la vida marina. Aparte que ahí adoraban pues a Poseidón. Entonces por eso es que él dice que la causa primera va a ser el agua. Otro, Sócrates. Principal aparte de Sócrates, aporte, disculpa. ¿Has escuchado de la mayéutica? ¿Y qué era la mayéutica? Hasta que te salga la idea, ¿no? Hasta que te salga la idea. ¿Ok? La mayéutica, el arte de parir ideas, ¿verdad? Porque su mamá era partera. Su mamá era partera. ¿Ok? Ah, el espaldón, ¿no? Otro. Aristóteles. Aristóteles. ¿Ah? ¿Todavía no hacen eso? Aristóteles, fundador de la lógica. Otro, Platón. Platón es antes, ¿no? Lo mismo. Platón. La academia, Talens. Platón, aparte de la academia. Gobierno, ese gobierno, la justicia, Tipo de gobierno, tenemos también parte de la metafísica. Otro.
Pitágoras. Creo que ya está. Ya podemos mencionar a Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Zenón, Parménides, Ya es Ah, la mancha brava. allá su causa Diógenes, ¿no? ¿Has visto, no? Cuando Diógenes se encuentra con Alejandro, ahí está, ¿no? Loco, ¿no? Quítate. Está bien tolaca en la playa. Y Alejandro había escuchado hablar pues, de un hombre que caminaba en el día con una lámpara. Y le dio curiosidad, pues ir a ver quién es, ¿no? Y lo ve así bien tolaca ahí en las costas. Al perro. Y Alejandro se acerca y le dice: Tú, bueno, me han hablado sobre ti. Todo lo que quieras. Pídeme todo lo que quieras. Y Diógenes le dice: Te pido que te quites porque me estás tapando el sol. Loco, ¿no? Ahora, más aspectos: filosofía, literatura. 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 El teatro. Sófocles. Autor, disculpa el libro. Edipo Rey, ¿verdad? De ahí vienen los tres famosos complejos psicológicos, ¿no? Complejo de Edipo, complejo de Electra, es su mamá. Yocasta, el complejo de Yocasta, también cuando la madre se enamora de los hijos. ¿Ok? Edipo Rey. Otro, Hesíodo. La teogonía, está rayando Elena. Ok, Hesíodo, la teogonía. ¿Y qué es la teogonía? Elena. Viene la palabra teo. ¿Qué es teo? Teología, teocracia, Estudio el Dios. Dios, ¿verdad? Dios. O sea, aquí se narra toda la mitología griega. La teogonía, ahí sale, pues, ¿no? Cronos, esposa y todo, ¿no? Cómo se come a sus hijitos. ¿Veis la teogonía? Otro. Esquilo. A ver, Elena, tú que lo sabes todo. La Orestiada, ¿verdad? Donde sale Orestes. Otro. Safo. No, Safo. No. Este es Esopo. Safo. ¿Safo o no Safo? Ya, te voy a dar una pista. Es Safo de Lesbos. ¿Qué cosa? Safo de Lesbos. Ya, eso. ¿Es eso? Ya, escribe la obra Odas a Afrodita. Ok, de aquí, te lo decía Safo de Lesbos porque de aquí proviene el término lesbiana. O sea, ella es mujer que le está haciendo una oda a otra mujer, a Afrodita. Ok, de aquí proviene el término lesbiana. Otro. Entonces, ¿Sofo era mujer? Sí. No. Otro. Híbrido. ¿Ah? Híbrido. Otro. Píndaro. Píndaro, no me acuerdo qué exactamente hizo Píndaro, pero también es. Píndaro, pero también es en cuanto a poesía lírica. Pues me acuerdo que poesía lírica. Otro. Ya. Arquitectura, no hemos visto. Los tipos de columnas. Dórico, jónico y jónico. Ya, ¿por qué vienes? Deberías ir a clase en la universidad. Ok, tenemos tres tipos de columnas, ¿verdad?
columna vertebral, las columnas que van a hacer abajo, ¿y qué otro tipo de columnas? Ok, 3 tipos de columnas. Esta parte es la base, tenemos aquí la columna, pero lo que diferencia cada una es lo que se encuentra arriba. Esto de aquí se llama capitel. Lo que diferencia cada una de las columnas es el capitel. Tenemos aquí por rayadito, ¿no? Todo rayadito, muy bacán. Pero cada uno de ellos diferencia el capitel. El más simple es el más simple. Tenemos, que es un poco más complejo, Bonitas. se llama voluta. Se llama voluta. Y tenemos que utiliza flores de acanto. Y también se han encontrado pues personajes femeninos aquí dibujados, ¿no? Personajes femeninos. ¿Ok? Tenemos la diferenciación de capitel. Tenemos el jónico, disculpe, el dórico. Dórico. Tenemos el jónico. Jónico. Y tenemos el corintio. Viene una pregunta sobre el Partenón. ¿Qué tipo de columnas se utilizan? El Partenón utiliza el jónico o el dórico. El dórico. Y el jónico utiliza el erectión. El corinto, ahorita me voy a acordar, sí también utiliza un tipo de columnas. Mientras me voy acordando, en cuanto a escultura, vamos a ver, nos falta la religión también. Ahorita lo vamos a mencionar. En cuanto a arquitectura, en cuanto a escultura, vamos a ver escultura. Tenemos al señor Fidias y Fer. Y tenemos también, por ejemplo, al señor Mirón. Fidias realizó lo que se conoce como el Zeus olímpico,